Jack Nicholson nunca se ha andado con rodeos. Con una sonrisa cautivadora y unos ojos que esconden un atisbo de hermosa locura, ha vivido su vida y construido su carrera sobre una base de brutal honestidad. Ahora, a sus 88 años, al parecer está revelando nombres. Los 6 actores que según él le hicieron la vida imposible en el set. Algunos son leyendas, otros enemigos. Todos son inolvidables. Jack Nicholson. Su nombre es toda una institución, un ícono de la época dorada de Hollywood y de su nueva ola rebelde. Desde Alguien voló sobre el nido del cuco hasta El resplandor de Chinatown, a Batman, no solo ha protagonizado películas. Ha marcado la historia del cine como pocos. Sus personajes están grabados a fuego en nuestra memoria colectiva. Pero incluso las leyendas tienen sus límites, incluso los dioses tienen sus manías. Y ahora, en lo que se considera su última reflexión más sincera, Jack deja claro que hay 6 actores con los que no soportaba trabajar. Según él, algunos actores eran tóxicos, manipuladores, indulgentes y en algunos casos incluso peligrosos para el proceso creativo. ¿Quiénes son? ¿Qué ocurrió realmente tras bambalinas en algunas de las mejores películas de la historia del cine? ¿Y qué revela ahora, décadas después, la legendaria perspectiva de Nicholson sobre el precio del genio y el arte de la verdad? Adentrémonos en las historias jamás contadas y las opiniones sin filtros de una de las voces más importantes y brutalmente honestas de Hollywood. Antes de llegar a los nombres en la supuesta lista de Jack, hablemos del hombre en sí. Para entender por qué estas 6 personas lo sacaron de quicio, hay que comprender el código por el que se rige. Es intenso, magnético y ferozmente protector de su oficio. Nacido en Neptune City, Nueva Jersey, Nicholson fue un hombre que tuvo que reinventarse. Llegó a Hollywood en la década de 1950, un rebelde sin causa, y se unió a los iconoclastas. Estudió con el legendario profesor de actuación Sanford Meisner, quien predicaba un evangelio sencillo pero profundo: actuar es vivir con autenticidad en circunstancias imaginarias. Para Jack esto no era solo una técnica, se convirtió en su religión. Lo único que importaba era lo feo o incómodo que fuera. Su papel revelación en Easy Rider 969 consolidó esta imagen. No era solo un actor, era un símbolo de la contracultura. La voz de una generación cansada de la falsedad. Ese desdén por todo lo artificial o teatral se convirtió en la base de su vida profesional. Directores, como Milos Forman y Stanley Kubrick, han elogiado su compromiso sin igual. No se limitaba a interpretar un papel. Se metía en la piel del personaje y se apoderaba de su sistema nervioso. Es famoso por haber permanecido metido en el personaje durante largos periodos en el rodaje de Alguien voló sobre el nido del cuco, negándose a hablar con el director durante semanas para retratar con autenticidad el espíritu rebelde de Randall McMurphy. Para El Resplandor, escribió páginas y páginas de sus propias divagaciones delirantes para meterse en la mente de Jack Torrance. No se trataba solo de un capricho del método. Era un compromiso sagrado con el trabajo y forjó su código inquebrantable. Preséntate, prepárate, di la verdad y aporta algo peligroso y vibrante. No desperdicies este tiempo con ego, con pereza o con una actuación improvisada frente al espejo del baño. Da lo mejor de ti y entrégate por completo o mejor no vengas. Y cuando se rompió esa regla, digamos que jamás lo olvidó. El primer nombre en la lista de Jack es quizás el más doloroso para él. Es el hombre que fue su héroe, el dios de la actuación moderna, y en última instancia, su mayor decepción profesional, Marlon Brando. Nicholson idolatraba a Marlon Brando. Para Jack, y para todos los demás actores serios de su generación, Brando era el Mesías. Sus interpretaciones crudas, vulnerables y explosivas en Un tranvía llamado Deseo y La ley del silencio rompieron esquemas y crearon un nuevo lenguaje de actuación. Por lo tanto, cuando Nicholson tuvo la oportunidad de coprotagonizar con su ídolo el western de 1976, The Missouri Breaks, debería haber sido la realización de un sueño de toda la vida. El encuentro de 2 titanes de la actuación bajo la dirección de Arthur Penn. Las expectativas eran altísimas, pero trabajar con Brando era una historia completamente distinta.
El genio que Nicholson había admirado en la pantalla era en persona un fantasma, una sombra de lo que fue consumido por una apatía extraña y frustrante. Nicholson llegaba al plató todos los días con los diálogos memorizados, listo para enfrentarse a su ídolo. Pero pronto descubrió que Brando no jugaba al mismo juego. Nunca se sabía sus diálogos, ni una sola vez. Según se cuenta, Jack dijo: "Este hombre inventó el arte moderno de la actuación cinematográfica y tiene tarjetas con el guión pegadas a cada maldita lámpara a la frente de cada actor. Si lo dejaras leería un diálogo de un plátano de utilería". Era una broma. Era un genio, pero un genio perezoso. Y en mi opinión, genio perezoso no es más que una forma elegante de decir fraude. El comportamiento de Brando se volvió legendario. Le pagaban una fortuna, aparecía con sobrepeso y tomaba decisiones cada vez más extrañas en sus personajes que parecían diseñadas para divertirse solo con él. Adoptó un peculiar acento irlandés y usaba sombreros y vestidos en pantalla, decisiones que desconcertaron al director y a sus compañeros de reparto. Para Nicholson, esto era arte excéntrico. Era una profunda falta de respeto hacia todos los que se habían presentado para trabajar. Hay una delgada línea entre la genialidad y la autocomplacencia. Y Brando la cruzaba a diario, generalmente de espaldas a la cámara, para poder leer sus diálogos. Vayan a trabajar para crear algo, para encontrar algo de verdad en lo más profundo de la tierra. Él vino a trabajar para entretenerse. No era una actuación, era una fiesta privada y el resto no estábamos invitados. Me partió un poco el corazón. Sabes ver a tu héroe convertirse en una parodia de sí mismo. La película fue un fracaso estrepitoso. Y aunque Nicholson siempre habló con reverencia de los primeros trabajos de Brando, juró que jamás volvería a compartir plató con él. No valía la pena el caos. Supuestamente concluyó que la lección fue brutal. Nunca conozcas a tus héroes, especialmente cuando han dejado de ser heroicos. El segundo nombre es más complejo y trágico. Una relación que el propio Nicholson ha descrito como una víctima de una brutal guerra creativa. Shelley Duvall. Su campo de batalla fue el Hotel Overlook, escenario de la obra maestra de terror de Stanley Kubrick de 1980, El Resplandor. Técnicamente no se trataba de una disputa entre dos actores. Era un trauma compartido infligido por un director perfeccionista. Kubrick era conocido por sus métodos extenuantes, exigiendo cientos de tomas para una sola escena y llevando a sus actores al límite del colapso físico y psicológico. El rodaje se prolongó durante más de un año. Nicholson, gracias a su disciplina, encontró la manera de sobrevivir. Canalizó su frustración en la furia volcánica de Jack Torrance. Comprendió el juego de Kubrick y como buen artesano supo desenvolverse en medio de la locura. Shelley Duvall, sin embargo, interpretando a la aterrorizada Wendy Torrance, siguió un proceso diferente. Su don residía en su vulnerabilidad cruda y transparente. Y bajo la implacable presión de Kubrick, esa vulnerabilidad se fue desmoronando día tras día. En entrevistas posteriores, Nicholson admitió que el caos emocional que emanaba de Duvall era agotador. Necesitaba concentración, un punto de referencia contra el que jugar, pero sentía que su actuación era a menudo impredecible, consecuencia directa del tormento de Kubrick. Ella estaba bajo presión. Claro, todos lo estábamos. Stanley era un general en guerra y nosotros éramos sus soldados en la trinchera. Pero, madre mía, parecía que cada mañana traía la tormenta consigo al plató. No había consistencia. Hacías una toma y era brillante y espontánea. Hacías la siguiente y era algo completamente distinto. Como actor necesitas un compañero de baile. Necesitas saber los pasos incluso si improvisas. Con Shelley en ese ambiente a menudo parecía que escuchaba una canción diferente. Era difícil encontrar el ritmo. La frustración de Jack no iba dirigida a Duvall personalmente, sino a la agotadora dinámica que se generaba. Necesitaba un equipo profesional sólido para dar solidez a las escenas, y sentía que la producción estaba constantemente a merced de sus nervios. Esto hacía que un trabajo ya de por sí imposible fuera aún más difícil. Años después, con la perspectiva que da el tiempo, Jack suavizó considerablemente su opinión, expresando una profunda empatía por lo que ella había sufrido.
La respeto. De verdad que sí. Lo que Stanley le hizo pasar fue imperdonable. Nadie debería tener que pasar por eso. El rodaje fue brutal para ambos. Casi nos destroza. La película es una obra maestra, pero está construida sobre los restos de nuestra cordura. Ojalá no hubiera sido tan duro para todos nosotros. El siguiente nombre en la lista representa un choque no generacional, sino filosófico: Tom Cruise. A primera vista, su colaboración en el clásico judicial de 1992. Algunos hombres buenos fue electrizante. Nicholson, como el temible coronel Nathan Jessup, y Cruise, como el arrogante joven abogado Daniel Kaffee, protagonizaron una de las escenas de confrontación más icónicas de la historia del cine. La frase "no puedes soportar la verdad" se convirtió en un referente cultural. Pero según se cuenta tras bambalinas, Nicholson no estaba impresionado con la incipiente superestrella. Para Jack, un estudioso de la cruda verdad de Meisner, la legendaria energía arrolladora de Cruise parecía artificial. Veía una marca meticulosamente construida, no un ser humano auténtico. Según Jack, la intensa, casi maníaca concentración de Cruise se centraba más en la imagen y el control que en una auténtica exploración artística. Actuaba como si quisiera aprender de mí, siempre observándome haciendo preguntas, pero todo giraba en torno a la imagen, le comentó Jack a una persona de confianza tras el rodaje. Daba la impresión de que interpretaba el papel de un joven actor entregado que estudia al maestro. No era real. Lo miras a los ojos y ves la maquinaria funcionando. Un clic, una sonrisa. Es perfecto y a la vez vacío. Dame a alguien real. Dame a alguien con defectos. Alguien que cometa errores. Dame un ser humano. Nicholson se nutre de la espontaneidad, del peligro de no saber qué hará el otro actor a continuación. Él sentía que Cruise era todo lo contrario. Un técnico que llegaba al set con cada detalle, cada gesto, cada línea de diálogo calculada y ensayada a la perfección. Para Jack esto no era actuar, era ejecutar. La famosa escena, la del juzgado, a la gente le encanta y está bien. Hicimos el trabajo. Pero lo que se ve en pantalla soy yo intentando derribar un muro. Lo di todo con este chico intentando sacarle una reacción espontánea. Y lo único que obtuve fue lo que había practicado frente al espejo. Es la diferencia entre un concierto en vivo y una grabación de estudio. Prefiero el sudor y la retroalimentación. A pesar de haber ofrecido una actuación que le valió una nominación al Oscar, Jack dijo que no volvería a trabajar con Cruise. Sus filosofías eran demasiado diferentes. Respetaba la ética laboral, pero no lograba conectar con el alma. En cuarto lugar, encontramos una disputa mucho más personal y pública, una batalla de voluntades con una actriz a la que alguna vez admiró en un proyecto que consideraba su creación, Faye Dunaway. Nicholson y Dunaway habían creado magia juntos en la obra maestra de 1974, Chinatown. Su química era legendaria. Así que cuando Jack decidió ponerse al frente de la dirección para la secuela de los 90, The Two, Jake traer de vuelta a Dunaway para que retomara su papel de Evelyn Mulray parecía una decisión obvia. Resultó ser un desastre. La dinámica había cambiado. Nicholson era ahora su director y el espíritu de colaboración de su primera película se había esfumado reemplazado por una abierta hostilidad. Según los miembros del equipo, el comportamiento de Dunaway en el set era una pesadilla. Siempre llegaba tarde con horas de retraso, siempre estaba a la defensiva discutiendo por cada línea, recordó en una inusual y sincera entrevista sobre la problemática producción. No se trataba de mejorar la escena, se trataba de poder. Se trataba de que ella intentara imponer su control. Como director necesitas cooperación. Necesitas que tus actores sean tus socios para contar la historia. Lo que yo recibí de ella fue sabotaje. La tensión se volvió insoportable. Jack, que ya lidiaba con la inmensa presión de dirigir, escribir y protagonizar la secuela de una de las mejores películas jamás realizadas, ahora se encontraba en una guerra diaria con su coprotagonista. Sus discusiones eran legendarias. Según algunas fuentes, Nicholson, en un arrebato de ira, le dijo una vez que era imposible dirigirla.
Supuestamente, llegó a considerar la drástica medida de despedirla y reemplazarla en pleno rodaje. El ambiente era tan tóxico que hubo que reescribir escenas para minimizar sus interacciones en pantalla. Dirigir es un acto de profunda confianza. El actor debe confiar en que lo respaldarás, que lo guiarás y protegerás. A cambio, el director debe confiar en que el actor se presentará, hará su trabajo y estará abierto a descubrir nuevas posibilidades. Esa confianza se rompió desde el primer día. Se convirtió en una negociación de rehenes en lugar de una colaboración. No se puede hacer arte de esa manera. Envenena la fuente para todos. Los dos, Jake fue un fracaso comercial y de crítica una sombra de su predecesora. Para Nicholson fue una experiencia traumática que lo desilusionó de la dirección y fracturó para siempre su relación con Dunaway. El quinto nombre en la lista es un actor y director al que Nicholson respetaba enormemente, pero cuyo proceso creativo le resultaba completamente exasperante: Sean Penn. En 2001, Nicholson protagonizó The Pledge, un thriller oscuro e inquietante dirigido por Penn. En teoría, era la combinación perfecta. Dos de los talentos más intensos y aclamados de Hollywood se unían para una historia seria centrada en los personajes. Y si bien Nicholson siempre ha elogiado la visión e inteligencia de Penn como cineasta, la experiencia real de trabajar bajo su dirección fue, en palabras del propio Jack, asfixiante. El conflicto radicaba en el control creativo. Penn, conocido por su obsesión con el realismo crudo y su estilo de dirección meticuloso y exigente, tenía una visión específica para cada momento de la película. Quería capturar una verdad pura y sin adornos, y creía que la única manera de lograrlo era mediante un control absoluto. Para un actor como Nicholson, cuyo genio reside en su instinto, su espontaneidad y su capacidad para encontrar la magia en los momentos inesperados, esto era una tortura. Sean siempre quería que las cosas se hicieran a su manera. Cada pausa, cada mirada, cada línea que leía estaba planeada en su cabeza. No había espacio para respirar, ni para improvisar, ni para descubrir nada. Te daba una línea que debías leer y se esperaba que la imitaras a la perfección. ¿Qué sentido tiene contratar a Jack Nicholson si lo que quieres es un títere? Nicholson se sentía creativamente coartado. Describió la experiencia como agotadora, pues la incansable búsqueda de Penn por su particular estilo de realismo aniquilaba cualquier atisbo de vida o energía en el set. Es un tipo brillante, Sean, de verdad que sí, pero es pintor y quiere que cada pincelada esté exactamente donde la planeó. Yo no soy una pincelada, soy la maldita pintura. Voy a experimentar un poco a ver qué pasa. Él no pudo soportarlo. Buscaba un resultado, no una interpretación. Y para un actor como yo, eso es la muerte. Es como si te pidieran correr una maratón con los pies atados. Si bien Nicholson ofreció una interpretación poderosa y sutil que le valió el reconocimiento de la crítica, él y Penn nunca volvieron a trabajar juntos. Fue el choque de dos métodos artísticos brillantes, pero fundamentalmente incompatibles. El último nombre de esta lista es quizás el más sorprendente. Se trata de un actor que posiblemente sea la mayor estrella de su generación, un hombre con quien Nicholson trabajó en una de las películas más aclamadas de su última etapa, Leonardo DiCaprio. Su película fue la obra maestra de Martin Scorsese de 2006, Infiltrados. Nicholson se robó el protagonismo con su aterradora y desquiciada interpretación del jefe mafioso Frank Costello. Sus escenas con DiCaprio, quien interpreta al policía encubierto Billy Costigan, rebosan de una tensión casi insoportable. Resulta que esa tensión podría no haber sido del todo actuación. Fuentes internas del rodaje afirmaron que si bien existía un inmenso respeto profesional, Nicholson consideraba que el método de trabajo de DiCaprio era frustrantemente controlado. Donde Jack buscaba caos y peligro, Leo quería disciplina y precisión. Es demasiado controlado, habría dicho Jack sobre su joven compañero de reparto. Todo parece ensayado e intelectualizado. Ha hecho sus deberes. Conoce la historia de su personaje. Sabe lo que quiere hacer en la escena, pero no hay peligro.
No hay posibilidad de que haga algo que realmente te sorprenda, ni siquiera a él mismo. Nicholson disfruta superando los límites y desestabilizando a sus compañeros de escena. Hay una anécdota ya famosa del rodaje en la que en medio de una escena tensa, Nicholson sacó inesperadamente una pistola de verdad contra un DiCaprio visiblemente sobresaltado. Scorsese mantuvo las cámaras grabando, capturando la genuina sorpresa y el miedo de Leo. Ese instante resume sus diferentes filosofías. Nicholson estaba dispuesto a introducir un peligro real para provocar una verdad auténtica. DiCaprio, maestro de la preparación, se vio desorientado por el caos improvisado. Leo es un artesano. Construye su actuación ladrillo a ladrillo con precisión. Why, cuando termina, es una obra impecable y hermosa. Pero se ven todos los ladrillos. No quiero ver los ladrillos. Quiero ver una casa que se pueda derrumbar en cualquier momento. Eso sí que es emoción. Eso es vida. Conseguimos una gran película. Claro, Marty sabe cómo aprovecharnos a los dos. Pero me fui pensando nunca más. El chico es genial, pero es demasiado dócil para mi gusto. Entonces, ¿qué dice realmente esta lista, este juicio final y sin filtros sobre Jack Nicholson? ¿Es un viejo amargado que busca ajustar cuentas? ¿O es uno de los últimos que dicen la verdad en una ciudad construida sobre la ilusión? No es amargado, es honesto. A sus 88 años, ha tenido toda una vida para reflexionar sobre una carrera que ha alcanzado las cimas más altas. Para él, esto no se trata de animosidad personal. Se trata de un código sagrado. Los nombres en esta lista representan las diferentes maneras en que se rompió ese código por pereza, por caos emocional, por falsedad, por ego, por un control asfixiante y por falta de peligro. Todas estas personas me enseñaron algo, aunque se trate de lo que no se debe hacer o de quién no se debe ser. Actuar no es fingir. Cualquier niño puede hacerlo. Se trata de decir la verdad del personaje. Se trata de presentarte con una parte de tu alma dispuesto a sangrar si es necesario. Si no puedes presentarte con sinceridad, no te quiero a mi lado. Es tan simple como eso. Estés de acuerdo o no con sus juicios, una cosa está clara. Jack Nicholson dice las cosas como las ve. Y su visión agudizada por 60 años en el mundo de Hollywood sigue siendo tan clara e implacable como siempre. ¿Te sorprendió alguno de los nombres de esta lista? ¿Crees que Nicholson fue demasiado duro o simplemente sincero? Déjanos tu opinión en los comentarios. Why? Sí. ¿Quieres conocer más secretos de Hollywood? Dale a me gusta. Suscríbete y activa las notificaciones. A continuación, revelaremos la verdad sobre MASH y la sorprendente lista de compañeros de reparto que Alan Alda no soportaba.